haya alguna razón creíble y justificable, puede usted sentarse atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Job. Vaya que cuando pronunciamos Job, más o menos ya vamos entendiendo parte del mensaje. Creo que el libro de Job trata una cuestión lógica y creo que nos va a ayudar este mensaje, hermanos. Por favor, les pido se pongan de pie. Vamos a leer Job 37. Vamos a leer del 1 al 14 de una manera intercalada, como acostumbramos, respetando los signos de puntuación. Job capítulo número 37. Muy bien, leemos de manera intercalada. Yo leo el 1, ustedes el 2 y juntos vamos a leer el pasaje que yo señalo. Dice así la palabra del Señor. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oí atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella derrama el sonido, truena él por voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque la nieve dice, desciende a la tierra, la niebla ilumina y los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las muchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes alrededor para hacer sobre la faz del mundo, la tierra, lo que es espanto. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por su misericordia las hará venir. Escucha esto, competente y ver las maravillas de Dios. El versículo 14, fíjese bien qué es lo que dice. Escucha esto, Job. Detente. Considera las maravillas de Dios. Muchas veces, hermano, la respuesta a las cosas que suceden se encuentran en las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, en la naturaleza, en la expansión, en los cielos, en el universo, en las cosas microscópicas. Si nosotros, hermanos míos, no podemos razonar ni llegar a la conclusión de cosas que podemos estudiar, no llegamos a la conclusión de cosas materiales, sencillas, tangibles, que más las cosas que nosotros no podemos ver. Pero lo que quiero señalar su atención es el versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por su misericordia las hará venir. Está hablando de los torrenciales. Si usted entendió, la lectura está hablando de que Él viene, hace llover sobre la tierra, hace caer el agua, que todo hombre se esconda, que todo hombre se disipe para que el hombre reconozca quién es Dios. Pero dice que el torbellino es algo que viene del sur, que el frío viene del norte, que Dios hace que las nubes se pongan negras, densas, y dice, se revuelven las nubes. Está posiblemente hablando de lluvia, de un desastre natural, de un huracán. Yo no sé a lo que se está aludiendo. Pero lo que sí sé es que Eliú trata de esclarecer la razón de por qué Dios hace las cosas. Entienda, Dios es soberano. La soberanía de Dios es irrefutable. No, el hombre no le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Él es eternamente sabio y sabe cómo hacer las cosas. Pero es verdad que a veces el hombre trata de razonar de por qué Dios hace las cosas de esa manera.
Dice Eliud que hay veces que Dios lo hace por azotar, por castigar, que a veces Dios lo hace por cuestión de su creación, pero a veces Dios lo hace por su misericordia. Evaluemos estas tres cosas. Hablemos acerca sobre el tema, creemos en un Dios soberano y entendamos la soberanía de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Yo sé que es muy pequeña en nuestra mente para alcanzar a comprender un atributo tan grande, Señor. El hombre es gusano, tratando de estudiar el universo, Señor, siendo que nos quedamos atados de manos y de mente. El hombre ha querido ser inteligente, negando tu existencia. El hombre ha querido ser inteligente, tratando de razonar a través de cosas absurdas e ilógicas. Señor, nosotros no queremos ser inteligentes, pero sí queremos ser inteligentes. Queremos analizar tu palabra, estudiarla, que la palabra de Dios sea de tremenda bendición el día de hoy para entender este atributo tan maravilloso que es tu soberanía. Limpia nuestros pecados, nuestro corazón, y te pedimos también por los niños. Bendice sus clases y que su honra y gloria sea manifestada el día de hoy para que su nombre sea glorificado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El hombre nunca va a estar contento. El hombre siempre va a tratar de cuestionar a Dios. Por eso el Señor dijo que nosotros demos gracias a Dios en todo. Porque cuando el hombre da gracias a Dios en todo, reconoce la soberanía de Dios como la forma más sabia en que se pudo hacer o llevar a cabo cierto asunto, o tener el resultado que se tuvo, ya sea tanto positivo como negativo. A veces la soberanía de Dios es inalcanzable e incomprensible, que yo siempre trato de darle ejemplo de la soberanía de Dios. Por ejemplo, como lo está haciendo ahorita Eliud, con la lluvia. A veces el hombre que está sembrando y arando en la tierra levanta los ojos al cielo y le dice a Dios: Dios, manda lluvia, haz que fructifique mi tierra. Señor, haz que rinda fruto, necesito tu lluvia, dame la lluvia. Pero de repente una mujer piadosa está lavando en el patio de su casa, está cantando himnos, está cantando coritos, está alabando al Señor, en tanto que cumple con su deber de tener limpia la ropa de toda la familia, y de repente ya ve todas las sogas llenas de ropa limpia. Y de repente como que ve ahí una nube medio densa y ora a Dios: Señor, que no llueva hoy, Dios mío, que no llueva hoy. Y aquí el dilema se encuentra en qué es lo que Dios va a hacer. Va a contestar la oración de un campesino que está diciendo: llueva, Señor. Va a contestar la oración de una mujer piadosa que dice: que no llueva, que el sol esté en todo su esplendor para que se llene, para que se seque mi ropa. Entienden que si no llueve, el campesino se va a poner mirando a Dios y va a decir: Dios, no me escuchaste, ¿por qué no llovió? O si llueve y se moja toda la ropa de la mujer va a decir: ay, Dios mío, ¿por qué no me escuchaste? Dios tiene que actuar con soberanía. Dios es eternamente sabio. Ahora, comprendiendo y partiendo desde este punto, entendamos lo que está sucediendo en el capítulo número 37. Ya hubo una grande y larga conversación entre Job y sus amigos. Ustedes saben que sus amigos vinieron y durante más de una semana estuvieron sentados ahí porque no pudieron reconocer a Job, su sufrimiento, su lamento. Nadie le pudo hablar durante 7 días. De manera que después de los 7 días comienza el capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 4, 5, 6, hasta llegar al número 36, donde se desarrolla una conversación entre Job y sus amigos.
Job tiene este perfil y él dice, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué al malo no le va mal, sino por el contrario, le va bien? ¿Por qué a los que tratamos de hacer las cosas bien, nos va mal? Tratamos de buscar a Dios, de ser honestos en el trabajo, de ser amorosos en nuestra familia, de ser dedicados con nuestros hijos, de ser íntegros en la calle. ¿Por qué a nosotros nos va mal? Todos sus amigos, son 3, empiezan a responder a Job. Es que Job, nada sucede por casualidad. De seguro tú pecaste, de seguro tú cometiste el error, de seguro hay algo dentro de ti, algo que tú escondes. Entonces, este dime y te digo, este dime y te contesto, se desarrolla a lo largo de todos estos capítulos, del 4 al 36. De manera que Job inclusive hasta maldice el día en que él nació. Y Job le dice a Dios en varias ocasiones, ¿por qué no escuchas mi ruego? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Para este capítulo 37 hay un cuarto personaje. Este cuarto personaje se llama Eliú. Eliú es el más joven de todos los amigos de Job. Y lo que Eliú hace, comenzando a hablar, es exaltar la soberanía de Dios. Porque cuando Dios reprende, no reprende a Eliú, reprende a los 3 que hablaron de manera equivocada. Esto nos quiere decir que Eliú es acertado en lo que está diciendo de Dios. Él no acusa a Job, él no hace prejuicios sobre la vida de Job. Él solamente lo que hace es exaltar la soberanía de Dios. Ahora, habla con Job. La soberanía de Dios, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se refiere a la idea de que Dios tiene el control absoluto y supremo de todas las cosas que suceden, y nada sucede sin su permiso o sin su voluntad. Hay muchos que nos hemos acostumbrado a decir, bueno, el universo, ¿cómo funciona el universo? Bueno, en el universo hay muchos elementos, muchas partes esenciales del funcionamiento del universo. Tenemos al Sol, tenemos a los planetas, tenemos la Tierra. Las horas son designadas por el astro que sale y se oculta. Son 24 horas, son 365 días y 6 horas a lo largo de 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Todo eso nos hemos acostumbrado, hermanos míos, pero déjenme decirle algo. Dios orquesta todo esto todos los días. No sucede por la madre tierra. No sucede porque, de repente el sol quiso salir por sí mismo. No es así. Dios es el que soberanamente controla todas las cosas. Ahora, cuando algo sucede es porque Dios lo permitió. Si algo no sucede es porque Dios no lo permitió. Y aquí es donde nos encontramos la pregunta del $1.000.000. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Eso no me compete a mí. Santiago dijo, no vayas y digas, mañana traficaremos, mañana venderemos, mañana haremos esto, mañana haremos aquello, sino decir, si Dios quiere. O sea que el cristiano se está sometiendo a la voluntad de Dios. Pero ahí te va, que muchos decimos si Dios quiere, pero si Dios no quiere, nosotros ponemos una carita muy fea. O tal vez tú no lo expresas con un gesto, pero lo presentas con un sentimiento en el corazón. Recuerda que Dios no juzga como juzga el hombre. Dios ve hasta los más íntimos pensamientos que hay detrás de nuestro subconsciente que no quiere revelarse. Pero Dios es el supremo. Miren, por ejemplo, vamos a ver Salmos para entender la soberanía de Dios. Claro, hermanos, que nos estamos metiendo en terrenos muy profundos y jamás vamos a entender la soberanía de Dios en todo su esplendor. Pero sí tenemos el testimonio evidencial al alcance de nuestra mente finita. ¿Cómo es esta soberanía de Dios? Salmo 50. Versículo número 10, dice así la palabra del Señor. Salmo 50, 10, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados,
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora entienden que de Dios es todo. Él conoce a cada ave, Él conoce a cada ser marino, Él conoce a cada planta en el planeta Tierra. Él sabe todo lo que va a suceder. No hay nada que se le esconda de Él, porque Él es soberano. Eso me pertenece. Eso yo lo hago germinar, yo lo hago funcionar, yo lo hago brillar, yo lo hago florecer. ¿Me comprende? No es la estación de primavera lo que hace florecer las flores. Porque Dios lo provoca, es porque Dios lo hace. No se oculta el sol a no ser que Dios lo permita. Si vamos cavilando desde este punto, entonces nuestra comprensión se va a ampliar de cómo es que Dios opera en el mundo. Razonar con una mente humana sobre la soberanía de Dios es incomprensible. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de algo tan grande, hermanos míos. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:33. Acompáñenme ahí, hermanos. Romanos 11:33. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vea cómo lo dice Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Versículo número 36 dice así: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, si de Él es todo, si Él hace funcionar todo, si no hay una hoja del árbol que no caiga, si Él no lo permite, si no hay un hombre que ya murió en estos momentos, si Dios lo permitió, si no hay un accidente en este momento, Dios lo permitió, si hay un nacimiento ahorita, Dios lo permitió. Cada cosa que sucede, no hay cosa que no se mueva si Dios no lo permita. Ahora, cuando la Biblia habla de esto, habla precisamente de algo que nosotros catalogamos, o la Biblia cataloga como los designios de Dios. Si usted ha leído este concepto, designios de Dios, significa que el plan y propósito y la intención de Dios se tiene que cumplir. Sea bueno para el hombre, sea malo para el hombre, porque nosotros lo vemos solamente desde un ángulo. Él tiene un plan perfecto. Hay muchas cosas que Dios permite. Ahora, partiendo desde esto que les he dicho, ahora sí regresemos al libro de Job, donde nosotros comenzamos. Job 37. Dice así. Versículo número 9. Del sur viene el torbellino. ¿Sabes de dónde vienen los huracanes? Del sur. Y el norte son los fríos. Ya lo estamos viendo en muchos nortes. Y ya viene el viento del norte. Sí, es verdad. La Biblia ya lo decía. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las muchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Mire cómo el Señor es un diseñador, arquitecto y maestro. Hace que todo funcione perfectamente. Y dice la Biblia en 12, asimismo por sus designios, vuelvo a repetir, sus propósitos, sus planes, sus proyectos, su voluntad se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les manda. Ahora está argumentando que Dios es
soberano. Dios orquesta todo, Dios provoca todo, Dios permite todo. No hay algo que se le salga de las manos a Dios. Partiendo desde ese pensamiento, ahora sí leamos el versículo 13. Dice, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, y otras... Bueno, aquí te está resumiendo cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios o por qué Dios hace las cosas. Y pone en primera, no está acusando a Job, pero está diciendo que a veces Dios hace esto por esta razón. Y a veces Dios hace las cosas porque Dios está castigando. Ahora, yo creo que Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es toda bondad, Dios es paciente, Dios es fiel. Pero Dios también es un Padre justo. Hay muchos que tienen este concepto de que mi Diosito... Hermano, no tenemos un Diosito, tenemos un Dios todopoderoso. Hay otros que dicen, es que Dios no castiga. Te voy a mostrar con la Biblia ahorita, que dice que a veces Dios hace las cosas para azotar, para castigar. Esto lo dice Job. Pero no solamente lo dice Job, sino también... Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 11. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, la soberanía de Dios dice que a veces Dios hace las cosas porque está castigando, porque está llamando la atención, porque ha sacado la varita y le ha dicho a su hijo, mira, mi hijo, eso que hiciste está mal. 1, 2, viene el dolor, vienen las lágrimas, viene aquel sentimiento humano que dice, ¿por qué suceden las cosas? Muchos lo argumentan que es una prueba, muchos argumentan que es algo que sucedió por coincidencia o por casualidad, pero Dios está diciendo, te estoy castigando. Hermanos, Él es nuestro Padre. No podemos andar de buenas a primeras haciendo lo que nosotros queremos. Desde el momento en que Jesucristo es nuestro Salvador, pasamos a ser familia de Dios. Y la Biblia dice que el padre que ama a su hijo, lo castiga. Esto debiera ser un buen resumbar en los oídos de las mamás que son consentidoras. Mucho silencio, ya me metí en un problemota. Y más con los abuelos o las abuelas. No les pegues a mis nietos. ¿Qué te han hecho? Bárbaro, bestia, salvaje. Hermano, a veces es necesario porque Dios actúa de esa manera. Si yo le pego o castigo a mi hijo, no es porque no lo amo, sino por el contrario. Es una muestra de afecto, es una muestra de amor. Y el hijo dice, ay papá, no me ames tanto. Pues te voy a amar tanto porque soy tu padre. Bueno, para echarle un poquito más de leña al fuego. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice la palabra de Dios en el versículo número 6. Doce 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, Dios castiga, escúchame bien, porque Él es tu Padre. Hay de ti si Él no te castiga. Y miren, hermanos, nosotros sabemos cuando hemos hecho algo malo y Dios viene con la varita. Algo te sucede, algo te sucede. Pierdes la billetera, chocas a un coche, te tropiezas y te levantas la uña, te despiden de tu trabajo. Hermanos, no somos ignorantes, no nos hagamos. Porque a veces Dios permite que esas cosas sean una llamada de atención. Algo que Dios te está avisando, mijo,
Te portaste mal, mijo, hiciste esto incorrecto, mijo. Este es parte de mí porque te amo. El castigo, el azote de Dios es precisamente, hermanos, para corregirnos. No porque Dios es un tirano y quiere hacerte sufrir porque le deleita que tú estés sufriendo y llorando. No. ¿Quién padre le pega a sus hijos y no también te duele a ti? No te duele y te lastima también, pero te haces el fuerte porque estás forjando el carácter de tu hijo. Estás forjando disciplina, que estás cumpliendo tu palabra. Así como cumples tu palabra para bien, así también cumples tu palabra para mal. Porque si tú le dices a tu hijo, te voy a llevar al parque, y estás ahí y haces todo lo que puedes, estás cansado, llegas, te bañas y vas al parque. ¿Por qué? Porque tú le diste tu palabra a tu hijo. Pero cuando tú le dices, te voy a dar 2 si lo vuelves a hacer, y tu hijo lo hace, cúmplele, porque eres un padre amoroso. Pero lo que Dios quiere hacer con el castigo es corregirnos. Es el lenguaje que Dios habla. Es el idioma con el cual Dios se comunica con un hijo que se está portando mal. Mira, te voy a poner una historia como referencia. Tú sabes cuando Dios te castiga. No te hagas. No digas, es una prueba. No, te está cayendo el Señor como tu papá. Te sacó la varita como esas veces cuando mi papá me iba a buscar a la calle, porque iba a jugar, estaba jugando canicas todo el día. Yo ya veía a mi papá, a mi mamá, más bien mi papá casi no nos pegó, pero mi mamá traía ven para acá, mijo, ven. No, desde que veías que mamá trae la mano atrás, algo trae. Y no es una galleta, no es un pancito. Ahora, la incógnita es qué era. Si era cinturón, cable o piedra. Porque si es cinturón y cable, echas a correr y ya te salvaste. Pero si es piedra, no te salvaste. Cuando Dios castiga y permite las cosas, ¿recuerdas tú la historia de Jonás? Cuando Dios le dijo, ve a Nínive, predica, llama al pueblo al arrepentimiento. Y Jonás dijo, no voy a obedecer a Dios. Se le hizo bien fácil ir a Jope, compra su boleto en el ADO marino, va y el sinvergüenza se acuesta en la parte más baja emprende el viaje en el lado opuesto de donde Dios le dijo que fuera. Comienzan las olas, comienza el golpe, la marea, la tormenta. Los hombres se dicen, ¿qué está pasando? Hay alguien aquí que está haciendo, y consultan y es que este hombre, Jonás, le dice, yo soy el culpable. Yo temo a Dios. No, pues si temieras a Dios, no estuvieras huyendo de tu responsabilidad. ¿Qué dijo Jonás? Aviéntenme al mar. Se va a calmar. ¿O sabía Jonás que había un pez? ¿Sabía Jonás que tendría que afrontar las consecuencias de su desobediencia? Él no le echó la culpa a Dios. Yo soy el culpable. Dios está haciendo y nos está castigando por esta razón. Hermano mío, Dios es bueno. Y gracias a Dios que viene con la vara a darte tus nalgadas cuando nos portamos mal. Nos viene a dar la disciplina porque nos portamos mal. Y por eso Dios hace en muchas de las veces en nuestras vidas que pase lo que pase. Si algo pasó es porque, o analiza tu vida. Miren, vamos a ver el libro de Génesis. Y es que no voy a dejar que su conciencia los deje dormir sin que pongan en presente que a veces lo que Dios permite en nuestras vidas es parte de su azote, como dice la palabra del Señor. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo
Capítulo 42. Te voy a resumir la historia. José es vendido. Sus hermanos, ¿cómo pudieron hacer eso sus hermanos? ¿Verdad? Esto fue tremendo. O sea, querer matar a su propio hermano. Lo vendieron como que fuera un esclavo, un animal. Dios lo prospera, Dios lo levanta. Ahora ellos van y necesitan de José. Se cumple la profecía. Y ahora José hay algo en su corazón. Quiere tratar esto con sus hermanos. Sucede la historia. ¿Cuántos han leído la historia? Que recuerda que él pone el dinero en su costal y van y dicen, ¿cómo puede ser? No, traigan a su hermano, traigan al más pequeño. Ustedes son espías, ustedes están... Y mira lo que cavilan estos hombres. Capítulo 42, versículo 21. Dice así. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Sabes que nuestra conciencia juega un papel importante cuando algo sucede y nosotros sabemos que estamos mal y sucede porque Dios nos está castigando? Así que no te amargues. Aguanta vara. Si algo sucedió que te está doliendo en el corazón, te está enfermando, una pérdida que dices, ¿cómo pude perder eso? Dale gracias a Dios, porque Dios te está llamando la atención. Esto no nos gusta, ¿verdad? Bendición, bendición, bendición. Dios te ama. Como el padre que disciplina a su hijo porque lo ama. Híjoles, hermanos, ¿cómo se los logro? ¿Saben por qué? La única forma, muchas de las ocasiones que nosotros vamos a entender, solamente es a través de varazos. No hay otra manera en que a veces el cristiano entiende. Nos gusta el amor de Dios rudo, el amor apache, a puro golpe. ¿Han visto esos chamacos que la única forma en que hagan las cosas es a puro golpe? A veces hay cristianos así. Acompáñame por favor, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Ese pasaje en el que estamos dice así. No es Romanos 12, es Hebreos 12, perdón, hermanos. No sé por qué puse Romanos 12. Es Hebreos. Hebreos 12. Versículo número 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Amén. Pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y da el ejemplo de cómo nuestros padres nos disciplinaban. Hermano, la era más bonita de obediencia, de unidad en la familia, de gozo haciendo las cosas y como familia contribuimos, es cuando se disciplinaba a los hijos. Ahorita existe la filosofía, no les pegues, los vas a hacer maleantes, no les pegues,
habla con ellos. Hermano, vea el resultado de esta generación. ¿A cuántos de ustedes les pegaron, hermano? Sinceramente, te dieron tu buena pela, como decimos. ¿Cuántos de ustedes que les pegaron odian a sus papás? Sino por el contrario, hay un afecto más, un vínculo más cercano, decir, gracias papi, era bien terco, bien mula, pero gracias a que tú me dabas a veces hasta chillaba y no lo entendí en el momento, pero gracias. Pero ahora los hijos que menos ven por los padres son los hijos que no reciben disciplina. Entonces, Dios a veces permite eso por azote. Regresemos a Job, por favor. Job 37. Dice así la palabra del Señor. Versículo 13. Comprendiendo la soberanía de Dios. Creemos en un Dios soberano. Que Dios muchas veces hace las cosas porque castiga, porque azota, porque lo está haciendo con intención de querer corregir. Número 2. Otras por causa de su tierra. Es decir, que en otras ocasiones Dios lo hace por causa de su creación. ¿Sabías que Dios ama su creación? Y que ante todo, aunque nosotros no lo entendamos o no nos demos cuenta, pero la creación de Dios le sirve. Y le sirve muchas de las ocasiones mejor de lo que nosotros, que somos seres racionales, le servimos. Dice la Biblia, por ejemplo, en Salmos 119, esto es bien bonito, acompáñenme y es parte de entender la soberanía de Dios. Salmos 119, fíjese lo que dice. Salmos 119, versículo 90. Dice así: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Dice así el 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. ¿Qué dice? Pues todas ellas te sirven. Si Dios le dice al sol, sal. Si Dios le dice al agua, detente, se detiene. Y si Dios le dice al Hijo de Dios, obedece. Somos la única creación racional que no se sujeta a Dios. El sol se sujeta a Dios, la lluvia se sujeta a Dios, el día y la noche se sujetan a Dios, el tiempo se sujeta a Dios, los animales se sujetan a Dios. Todas las cosas subsisten gracias a Dios. Todas las cosas en la creación son parte del diseño de Dios. Y todas ellas, cada una de ellas, le sirve. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿cómo es esto, pastor, que la creación le sirve? Y usted se maravillaría de cómo la creación honra a Dios, cómo la creación alaba al Señor, cómo la creación rinde tributo a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de las estrellas. ¿Sabe que Dios conoce las estrellas por nombre? Dios conoce cada estrella en lo infinito del universo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Job, Job capítulo 38, versículo número 7. Dice así, Job 38, 7. Es Salmos capítulo 148, perdón hermanos, no sé, Job 38, 7 no es la cita. Es Salmos 148, 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Sí hay una cita en Job también, pero estoy equivocado en esta. Dice la Biblia, Salmos 148, 3.
Salmo 148:3 dice así. Alaba el sol, alabadle sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle el cielo de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Todas las cosas subsisten y ellos están agradecidos de que Dios permitió que ellos estuvieran. Dios hizo que ellos estuvieran. En el libro de Job, en el pasaje que perdimos, hermanos, dice que las estrellas alaban a Dios. Y pareciera esto, no, es metafórico, pastor. Es algo no literal. Mira, los astrónomos han llegado a las partes más lejanas del universo. Y ellos mismos, hay un estudio hecho por los astrónomos donde ellos dicen que en el universo pusieron unas cámaras con unos radios que emiten una señal para ver qué es lo que ahí se escucha. Y se escucha como una especie de alabanzas, algo, música en el cielo, algo que el hombre no puede entender, una melodía que no puede hacerse ni por Mozart, ni por Beethoven, ni por algún prodigio músico. Es música pura que llega hasta las lágrimas al ser humano. Y han llegado a la conclusión: las estrellas alaban a Dios. Por eso el salmista dice: síganle alabando, síganle alabando. Hermanos, por eso cuando venimos a la iglesia, alaba al Señor. Es el tiempo que tú tienes para cantar: santo, 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 cuán glorioso es tu nombre, oh dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi paz, mi luz. Hermano mío, canta con todo tu corazón, porque cada parte del universo le alaba. Pero ¿no sabes que también la creación predica? La creación muestra el poder de Dios. Debate sobre aquellos que dicen que Dios no existe. La creación misma predica un Dios todopoderoso y existente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que dice la creación: ¿no ves, ciego? Aquí estoy. Dios me creó y mi Dios es todopoderoso. El cielo proclama el poder de Dios. Muchas personas se han convertido a Dios solo mirando el cielo y su belleza. Uno de los astrónomos conocidos, Isaac Newton, una vez hizo una maqueta hermosa con un modelo giratorio del universo. Y este hombre quedó tan pasmado de lo que él había hecho en la representación del universo, girando con los planetas con bolas de cristal brillantes, moviéndose de manera armoniosa. Llega uno de sus compañeros y le dice: ¡oh, Isaac, qué es eso! ¡Eso es tan hermoso! ¿Quién lo hizo? Isaac responde: todavía no encuentro esa respuesta a esa pregunta. Isaac analizando más allá de lo que se veía. Oh, Isaac, no estés jugando conmigo. ¿Quién lo hizo? Es que no sé quién lo hizo, no te puedo dar una respuesta. ¿A poco no sabes quién lo hizo? No sé quién lo hizo, dijo él. Pero de que estoy seguro que alguien lo hizo, de eso sí, alguien lo hizo. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo predica, evangeliza. Las estrellas cantan a Dios. El mar alaba a Dios y sigue alabando. El sonido de las olas es un clamor, más bien una alabanza al Señor. El canto de los pajarillos en la mañana, antes de que todo funcione, es para alabar a Dios.
Imagínate que nosotros no hacemos lo que una creación que no tiene razón hace. A veces Dios permite que las cosas sucedan porque Dios ama su creación. Ahora, te vas a pasmar de lo que te voy a decir. ¿Por qué los ríos se secan? ¿Por qué los árboles son estériles? ¿Por qué la tierra se mueve? ¿Por qué los glaciares se están derritiendo? ¿Sabe qué es parte que el pecado ha corrompido aún esa parte natural que Dios creó perfecta? Todo se corrompió. Vino el pecado y todo se corrompió. ¿Sabe que la misma creación no solamente predica, no solamente canta, no solamente alaba, sino que la misma creación le dice a Cristo, vuelve? La misma creación gime. Mire este pasaje. Acompáñame por favor ahí al Romanos 8. Romanos 8. ¿Están ahí? Amén. Versículo 19. Romanos 8, 19. Dice así la palabra del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación, escuche bien, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Mira que hasta la misma creación va a ser glorificada. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué es lo que hace? Gime a una. Y aún está con dolores de parto. Hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Mire cómo la misma creación gime. No, Dios le ha dicho a su iglesia que la iglesia tiene que decir, oh Cristo, ven, oh Cristo, ven, ven pronto, ven ya, Maranata, Cristo viene, oh Señor, ven por tu pueblo. Pero pareciera que cuando hablamos de la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, muchos de alegrarse empiezan a temblar. Ay, Cristo viene, no venga Señor porque me voy a quedar. ¿Qué no debiera ser la venida de Cristo algo de estímulo y de gozo y de alegría a su iglesia? Unas veces por azote, otras veces por su creación. Porque Dios ama su creación. Dios permite que todas las cosas sucedan por su creación. Y número 3, otras por su misericordia. Terminamos leyendo un Salmos. Salmo 136. Déjame decirte algo. El profeta dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero acompáñame en este precioso Salmos 136. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia.
Él extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Él hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se llorase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que se llorase en la noche, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. 26 capítulos repitiendo exactamente lo mismo. Porque para siempre es su misericordia. Hermano, ¿no sería esto suficiente para entregarnos al Señor? Que Dios no hiciera nada más. Que solamente lo único que tú pudieras observar, que tan misericordioso Dios ha sido para contigo. Yo recuerdo la historia. Jesús entra a comer en la casa de un fariseo. Sucede algo inesperado. Una mujer pecadora viene y se echa a los pies del Señor. Empieza a besar sus pies. Empieza a secar con sus cabellos. Un hombre que estaba sentado a su lado, que era fariseo, dijo: si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le está besando los pies, que es pecadora. Como la dignidad y el orgullo y la soberbia del hombre somos dignos. Jesús le refiere una parábola. En una hacienda, un señor iba a echar en la cárcel a dos de sus deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 5,000 denarios. Perdonó a ambos. Dime tú, ¿quién de los dos le va a amar más? Entonces Simón caviló y dijo: Señor, pues ¿a quién le perdonó más? Simón, llegué a tu casa y no me diste beso. Esta mujer desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Cuando entré no me diste la bienvenida, no me lavaste los pies como diciendo: Señor, eres bienvenido. Pero esta mujer no ha dejado de lavar los pies desde que ella se echó a mis pies. Por tanto te digo, Simón, que al que poco le es perdonado, poco ama. Y al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Déjame decirte que el nivel de tu entrega al Señor, el nivel de tu servicio al Señor y todo lo que tú hagas para el Señor va a ser en la medida que tú entiendas qué tan bueno Dios ha sido para contigo. Si no estás haciendo nada, pierde la esencia. Estás actuando como Simón. Pero si sabes que Dios te ha perdonado mucho, no estaría de más echarnos a los pies del Señor y decir: miserable de mi vida, Señor, ¿de dónde me sacaste? De lo podrido, de la basura. ¿A dónde iba mi vida? Sin ti mis hijos no estuvieran en la iglesia. Sin ti, Señor, mi matrimonio ya estuviera fracturado. Sin ti, Señor, ya me hubiera muerto de borracho, de alcohólico. Me hubiera muerto de enfermedad de transmisión sexual por ser mujeriego. Sin ti, Señor, mi vida no tendría sentido. Muchas veces las cosas que Dios hace es para mostrar su misericordia para contigo. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, invocamos tu precioso nombre, reconociendo primeramente que eres un Dios soberano y que Dios nos muestra de una manera tan sencilla por qué haces las cosas, Señor. Tú eres un Dios soberano y puedes hacer las cosas como tú quieras, mi Señor, porque tú eres eternamente sabio. Colocas las cosas en su lugar. Todo lo haces a tiempo. Todo lo haces perfecto. Todo es único porque eres el maestro y diseñador de todas las cosas. No hay nada que podamos reprocharte. No hay nada que podamos exigirte.
No hay nada de lo que podamos quejarnos. Dios mío, en esta noche bendice la invitación y ayúdanos a reconocer que en tantas de las ocasiones permites las cosas porque eres un Dios y un Padre amoroso que está sacando la disciplina, la vara, y nos estás dando porque lo merecemos, Señor. Haznos reflexionar del mal camino en el que estamos, Señor, y llévanos por el camino de justicia. Que a veces, mi Señor, es tu creación quien nos da el ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo cantarte, de cómo predicarte, de cómo obedecerte, Señor. Somos la única creación soberbia, orgullosa, autómata. Queremos vivir solamente con los beneficios y derechos y rechazamos las obligaciones y mandamientos. Ayúdanos a ver tu misericordia de cerca, porque a veces se nos olvida, Señor, de dónde salimos. A veces quieren venir esos pensamientos de qué tan buen cristiano soy, sino más bien debiera ser cuál pecador, qué tan cual pecador has transformado. La gloria y honra sean para ti, Padre. Bendice la invitación. Entiende la soberanía de Dios. Dios es fiel. Y a veces Dios hace las cosas porque Él es eternamente soberano, sabio. ¿Qué es que Dios actúe como un padre? Si Dios te está castigando, hermano, no veas a Dios como el malo, ve a Dios como el bueno. Si Él te está llamando la atención y te está jalando las orejas, dale gracias. Pero entiende que Dios lo hace por una razón. Dios quiere corregirte. Dios quiere que tú vuelvas al camino. Dios quiere redireccionarte porque te estás torciendo, hermano. Camila, vuelve en sí como el hijo pródigo. Y date cuenta que Dios no hace las cosas nada más porque sí. Que si ha sucedido, es porque debes de corregir lo que estás haciendo mal. Si hay algo que Dios hace, es por su misericordia. Porque Dios es bueno. Que tanto que la creación nos muestra cómo alabar a Dios, cómo servirle a Él, cómo sujetarnos a Él. Qué vergüenza nos debiera de dar. Que somos lo único que tiene boca y no alaba al Señor. Lo único que tiene piel si no va a predicar. Lo único que tiene manos y ni siquiera queremos hacer algo mínimo para la obra del Señor. Vea la creación. Toda ella gime diciéndole al Señor, Señor, ven. Porque tanta corrupción hay en este mundo. La iglesia debiera decir, ven, oh Señor. En esta noche, ponte a cuentas con Dios. Dobla tus rodillas, hermano. Ven al llamado. Y roguemos que Dios tenga misericordia de nosotros, como lo dice su palabra. Que esas cosas que haga, las haga por misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. No podremos añadir ni quitar. Hay cosas, Señor, que nos hacen sentir conmovidos, contristados, culpables. Pero que todo ello sea, Señor, con propósito de llevar a tu pueblo al arrepentimiento. De que nosotros como tus hijos veamos de cerca la misericordia de Dios. Ten piedad de nosotros. Como decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Hemos fallado, hemos lamentado lo que estamos viviendo por nuestra desobediencia. Hoy, Señor, nuestro corazón se levanta, reedifica las vidas, arruinado por el pecado, la desobediencia, y ayúdanos, Señor, a aceptar tu soberanía. Y si esa soberanía nos llega a transformar, Señor, esa soberanía que llega a hacer algo significativo en nuestras vidas, gracias por ser fiel y misericordioso. Bendice a mis hermanos y sigue usando de tu gracia, porque lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Sí, amén.